esta noche, ya lo hemos dicho hasta el cansancio, ustedes lo saben, estamos de Nochebuena, ¿sí? Para muchas personas es una noche de encuentro familiar y para otras, especialmente para la comunidad católica, es una noche marcada, vinculada absolutamente a lo religioso, el nacimiento del niño Jesús. Y justamente parándonos en ese hecho, decidimos hablar con Miguel Palmieri, médico sexólogo. ¿Qué pasa cuando lo religioso se va metiendo, las creencias religiosas se van metiendo en la intimidad y en la sexualidad? Aún con esto que puede resultar un chascarrillo, un chiste por estas horas, de llegar a pasar una buena noche, ¿sí? Miguel, gracias por estar de nuevo. ¿Se vincula lo religioso con la sexualidad mucho? Sí. ¿Demasiado? La sexualidad se vincula con cualquiera de los aspectos ideológicos y que tengan que ver con el parecer de o la adhesión de una persona a determinada creencia, idea, no solo religiosa, política, social. Es decir, disfunciones sexuales y disfunciones de pareja van a tener cualquiera de las personas, sí, independientemente de la creencia que puedan tener. Por lo tanto, los que estamos de este lado, que estamos en el área de la salud, sí, tenemos que tener muy en claro esto, porque a veces, en este afán de ayudar desde el área de la salud, nos convertimos en dogmáticos tratando de cambiarle las ideas religiosas a las personas que tienen. Ok, claro. Digamos, vienen con una idea y a veces me enfrasco en este tema de cuestionar la idea. Y en realidad lo que nosotros tenemos que hacer es ver cuál es el modelo de mundo que trae esa persona. Para eso debemos conocer dentro de ese modelo de mundo cuáles son las características, sí, saber qué es dogma, saber qué es precepto, saber, además de eso, cuáles son las facilidades que tiene determinada religión, e independientemente que a lo mejor no tenga ninguna religión, que sea una persona atea o agnóstica o que tenga una creencia religiosa no mayoritaria, lo mismo desde el área de salud tenemos que tratar de propender a que esté esa relación de pareja o esa relación sexual esté más saludable. Eso es como contextualizarlo, porque lamentablemente muchos, voy a tomar el ejemplo de la religión mayoritaria, muchos católicos ven en la sexología como una amenaza a la idea que ellos tienen. Ajá. Y en realidad creo, en nuestra visión, lo que tenemos que ser es agentes de salud. Bien. Y un agente de salud ayuda a que con la creencia que la persona tiene, tenga mejor salud. ¿Y cuándo empieza a perturbar esa creencia religiosa en el desarrollo o el progreso de lo sexual? Bien. Un tema es el dogma. El dogma es la estructura que lleva adelante, o sea, todos los cimientos y la estructura de la casa. Sí. Es casa porque tiene esas características. Eso es el dogma en diferentes religiones. Sí, sí. Si yo, esa estructura que intento cambiarla, tengo que cambiar la religión. Por lo tanto, eso yo diría que sobre la base de esos principios no se trabaja. Pero sobre la base de cómo está construida la casa, ya no sobre la estructura y los cimientos, sino el tipo de paredes que tiene, la distribución interna de la casa. Eso en muchos casos algunas cosas son más estructurales, como por ejemplo los mandamientos. Sí. Pero hay preceptos que en definitiva, si bien son ordenanzas de ley, dentro de las religiones, en el caso de la católica, tienen como una interpretación. Una cosa es la religión y otra cosa es la creencia religiosa o la interpretación que cada fiel hace de algún elemento. ¿Por qué? Porque no hay una interpretación en algunas cuestiones unívoca, es decir, única. Entonces, a veces no es la religión en sí y no es la estructura en sí, sino la interpretación que hace cada uno en su momento histórico de pareja o personal. Okay. Y entonces, si esa interpretación que está haciendo le hace daño a sí mismo, o hacia el que está al lado, en este caso, por ejemplo, un matrimonio, y en definitiva, yo no puedo quedar atrapado dentro de esa cuestión que está haciéndome perder la salud, esta cuestión insana, está haciendo perder la salud. Y muchas veces la interpretación, Coco. Por eso cuando se ataca la religión, creo que se es un poco dogmático, digo desde el área de la salud, ¿no? Vuelvo a repetir, yo no soy quien para cuestionarle a nadie lo que opina,
y su creencia. Puedo tener otra creencia, todos podemos tener una creencia, pero debo respetarla. Pero a veces cuando nos ponemos dogma contra dogma, y lo que único que estamos haciendo es agregarle un problema y alejarlo del área de la salud. Lo que tenemos que hacer es acercarlo al área de la salud. Bien. Bien. Ahora, dentro de, vos me preguntabas, ¿en qué momento pasan a ser problemática? Y cuando hay sufrimiento psíquico, cuando hay sufrimiento de pareja, cuando estoy poniendo en riesgo mi matrimonio, cuando por determinadas creencias no sé cómo salir de ese laberinto y tengo una disfunción A o B, cuando tengo que apelar a medicamentos y esos medicamentos en definitiva no me terminan resolviendo ese conflicto que estoy teniendo en lo sexual o en el aspecto relacional de pareja, cuando esas creencias están haciendo que mi vida se convierta en aquello que trato de evitar, que es el infierno, digamos, pero el infierno del día a día. Sí. Es decir, ese es el punto de contacto. Cuando todo esto está integrado, cuando realmente puedo llevar este tipo de vida y ese tipo de vida me hace sentir bien, no me enferma ni enferma el sistema, nosotros no tenemos por qué intervenir. A veces vienen las personas a consultar algo, pero en realidad, más que nada para la opinión que tienen que darle a sus hijos, pero no quieren cambiar nada de su estructura. Eso es dar la respuesta hasta ahí, hasta donde nosotros recibimos la consulta. Bien. Sí. ¿Me dejás que metamos un comentario de la Adelante. gente? ¿Sí puede ser? ¿O una consulta, Majo? Es una consulta, Coco. Ana de Luján nos consulta lo siguiente. Dice, ¿cuánto influye en nuestra vida sexual lo que de pequeños nos inculcaron? Desde el punto de vista religioso. Esta es la pregunta. Bien. Bien. Depende qué es lo que yo haya interpretado. Aquí está la interpretación y la creencia. Y depende de donde esté parado. Es decir, si para X circunstancias, desde el área religiosa, eso está tomado como una cuestión de todo o nada, es decir, esto no se cuestiona, eso debe ser así, estaríamos entrando en esto de lo dogmático o en un mandamiento. ¿De acuerdo? Ahora, en muchos casos nosotros tenemos que apelar a que esas creencias infantiles a veces han sido interpretaciones infantiles. No son lo que nos trataron de decir, sino que básicamente nos entrampamos en esta cuestión porque no conocemos aquellas otras fortalezas que tiene determinada religión. En general las religiones hablan del bienestar, de la paz, del amor. El tema es cómo hacen el abordaje. Y a veces ese abordaje es el que nos genera discrepancias entre lo que sentimos y el deber ser. Bien. Ahora, dentro de eso, Coco, por ejemplo, si tomamos un ejemplo dentro de la católica, los dones del Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo, a ver, yo no soy ni teólogo ni especialista, tenemos en el equipo personas que forman parte y conocen mucho más del tema. Pero, por ejemplo, estos dones son 7 dones, y por ejemplo, uno es la sabiduría, el otro es la inteligencia, el otro es el consejo, el otro es la ciencia, el otro es la piedad, y entonces la fortaleza. Y todos estos dones que están dentro de esa religión, nosotros tenemos que aprovechar los que son creencias, Sí. no es mi creencia, es la creencia de esa religión, Sí. para aprovecharlo. Si es la sabiduría y es la ciencia, acerco la ciencia a la religión. No pongo el contexto. Entonces esa persona que nos dice esa creencia infantil, tenemos que ver qué tipo de creencia es. No podemos particularizar. También podemos apelar a lo que llaman las virtudes morales de determinadas religiones. Sí. En este caso, si la religión católica habla de virtudes morales basadas en la prudencia, en la templanza, por ejemplo, Sí. en la justicia, bueno, acerquemos eso a lo que les está pasando. Bien. Y sobre todo, si lo que se dice es mejorar y favorecer y fortalecer el vínculo del matrimonio para esas personas, yo no me voy a oponer a eso. Yo lo que tengo que ver es cómo, de determinada manera, esas creencias infantiles le están afectando a ese matrimonio, el que está ahí atrás de la cámara y que dice, eso me está pasando a mí. Okay. Yo no pude, pasaron 20 años y siento que no hemos podido destrabar algunas cuestiones. Miguel, dentro de eso de las trabas de algunas cuestiones que se dan en las parejas, hay quienes ven, por así decir, la sexualidad invadida por conceptos religiosos que lo enfrentan a lo pecaminoso. ¿Sí? Ven la sexualidad cosas pecaminosas desde un punto de vista religioso. ¿Qué pasa ahí? Y depende qué mires. En ninguna religión se habla de que
de la sexualidad yo no he leído, hasta lo que yo he leído, de que la sexualidad es pecaminosa. Sí. Lo que se ve es que determinadas prácticas sexuales excedidas para lo que la religión considera, Sí. necesitan cierta normativa. Eso es. Pero, a ver, en la religión católica el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, es algo para cuidar. Si uno va a las encíclicas de Juan Pablo II, Sí. en su momento él hace una encíclica relacionada a todo esto de, la comunión, el placer, la entrega. Y esto no lo estoy diciendo Miguel Palmieri, pueden chequear estos elementos. Por lo tanto, creo que hay que ser en esto, no la división pecado no pecado. Yo me voy a meter en ese cuestionamiento porque en realidad yo no soy quien para decir si esto está bien o mal. Lo que digo es que hay que ver si determinadas cuestiones, por estos elementos que mencionaba, la ciencia, la prudencia, el bienestar de pareja, la indisolubilidad del matrimonio, es decir, todas estas cuestiones que están dentro de determinadas creencias religiosas, están siendo afectadas por mi visión de mundo. Llevarlo al terreno de lo prohibido o cielo y infierno, desde el área de salud no nos corresponde. Bien. Nosotros lo que tenemos que hacer en ese caso es quitar tensión, favorecer equilibrios, favorecer diálogo y favorecer una vida sexual y de pareja que sea adecuada a lo que esa persona considere. Bien. Majo, ¿qué más nos dicen por las vías de comunicación? Nos consultan, Coco, en lo siguiente. Quien no practica una vida sexual plena, ¿qué otros aspectos de su vida ven afectados negativamente? Es la pregunta puntual. Bien, buena pregunta. ¿Qué es una vida sexual plena? Ese es el tema. Pareciera que nosotros tenemos la respuesta. Y depende, ¿no? Volvemos al dogma. Acá está el que sabe. No, acá está el que tiene que poder entender qué está pasando del otro lado. Para lo que a mí puede ser una vida sexual plena, para una pareja no lo es. Y entonces, lo que yo tengo que ver no es si hay una vida sexual plena, pero sino la plenitud estamos en el extremo. Endiosamos. El tema fundamental es que a veces terminamos endiosando la sexualidad y el sexo. Y desde una columna de sexología que tienda a ser adecuada e inclusiva, porque a mí no me interesa solo tratar a nuestro equipo, solo aquellas personas que piensen como nosotros del área filosófica o sexual. Al contrario, eso sería para cerrar la llave del instituto. Sí. Lo que nos interesa es que cada uno vaya encontrando su idea. ¿Qué es pleno? Y yo diría que más que pleno es en la mirada hacia el placer y hacia la integralidad de cómo vos estás viviendo la vida. Tu vida afectivo-erótica sexual. A veces, cuando yo en definitiva estoy teniendo, por ejemplo, una disfunción orgásmica en la mujer, muy típica, por creencias religiosas, y he hecho un proceso terapéutico de 7, 8 años, y mi pareja ya se empieza a cuestionar si en realidad el vínculo amoroso está desgastándose porque ella no está satisfecha. Yo eso, que es doloroso para esa pareja que a lo mejor se lleva muy bien comunicacionalmente, pero tiene ese pequeño síntoma y tiene una interpretación, como decías vos, infantil de lo que le está pasando. Yo tengo que tomar eso y tratar de que ese sector que me está cuestionando, explicarle, la preorgamia es un elemento que tiene que ver más que nada con la aceleración del curso del pensamiento de la mujer y que hay un corte de ese reflejo, a veces por pensamientos como los que acaban de mencionar. Entonces, en definitiva, no es la plenitud allá, inalcanzable, sino es la posibilidad del día a día. Si yo parto, llevémoslo a lo numérico, aunque no me gusta a mí el tema de lo numérico, pero si yo estoy partiendo en una escala X de sexualidad de -3 y me corro a -2, alguien puede decir, sí, pero estás abajo de 0. Es una lectura. Claro. Pero yo le puedo decir, sí, pero antes estaba en -3. Claro. Cada cuestión es gradual, Coco. Bien. Estos tips que se ponen en las revistas del corazón, en los medios online, son solo eso. Son títulos atractivos, pero la vida no funciona así. La vida tiene avances, tiene retroceso y la velocidad de cambio de cada uno es personal. Bien. Entonces el mensaje que le podemos dar a las personas en esta Navidad, en esta Nochebuena, independientemente que crean o que no crean, Bien. es que sea esto un nacimiento y que sea esto un elemento ya no de paz sino de tranquilidad. Que si hasta acá yo no nací, entre comillas, porque me quedé atrapado en determinadas cuestiones y creo que mi relación de pareja es esto, porque esto es lo que me enseñaron, no me quede con ese conformismo. Okay. Que aprenda a nacer todos los días. Y hoy, naciendo, puedo
si me permitís hacer un cierre, haciendo un brindis simbólico con agua. Sí, aunque sea con agua. Para todas aquellas personas que nos han seguido y que esta noche piensen en este nacimiento y nos acompañen. Es lo que les podemos decir de la columna a los que están ahí y por supuesto a todos. Buenísimo, ustedes. aunque nos vemos la semana que viene, Claro. ¿sí? Para cerrar el año El jueves. juntos, ¿eh? Gracias. Bueno, ok, gracias. Y buena Nochebuena y buena Navidad, para vos y tu gente. Bueno, señoras, ¿lo vemos con un fuerte aplauso? Sí, ¿no? Dale, una semana súper atractiva, intensa también y con Miguel Palmieri el día de hoy. Bueno.